Estamos grabando. ¿Bien grabando? Vamos a probarlo primero porque se quedó encendido. A través de la memoria de los hombres todavía no la Bien, buenas tardes a todos y vamos a comenzar con esta segunda sesión del ciclo otoño-invierno del Seminario de Investigación de la Facultad. Hoy tenemos una ponencia que va a correr a cargo de Javier Nogales Martín, con título Optimización de carteras, el impacto del error de estimación. Bueno, Javier Nogales es ponente propuesto en este caso por el Departamento de Estadística e Investigación Operativa, al departamento al que quiero dar las gracias, en particular a David Casado, que se ha ocupado hoy de recibir al ponente, y muy especialmente también a Javier Martín, que fue la persona que hasta donde sé, pues, fue encargado de contactar con el ponente y encargarse de recabar la documentación. Bien, Javier Nogales, bueno, pues es actualmente profesor titular en el Departamento de Estadística de la Universidad Carlos III de Madrid. Bueno, tiene su formación básicamente es la de matemáticos, licenciado en matemáticas por la Universidad Autónoma de Madrid, doctor en matemáticas también por la Universidad Carlos III de Madrid, y allí, como he dicho antes, pertenece desde hace ya unos años, pues trabaja en el Departamento de Estadística. Bueno, básicamente su perfil académico es de una persona que se ha dedicado, pues, por lo que hemos podido ver en las publicaciones, un amplio número de publicaciones internacionales, pues a las finanzas cuantitativas y a los sistemas operativos. Y bueno, tiene un amplio número de publicaciones, a pesar de ser todavía un profesor joven, además de un amplio número de proyectos de investigación, y bueno, pues desarrolla también una serie de actividades adicionales en la Universidad de Carlos III en el contexto del Departamento de Investigación Operativa, de Estadística, perdón. Bueno, quiero dar las gracias por su disponibilidad, por venir a este seminario. Y antes de dar la palabra, quisiera decir que este día, hoy, le toca actuar como discursant. A ver si soy capaz de decirlo. Ayan Fan Yuan. Sí, ¿vale? Muy bien. Que va a ser exalumna del programa de doctorado en ADE y que por tanto va a ser la encargada de romper el hielo una vez que haya acabado la ponencia de Javier. Así que, bueno, pues muchas gracias, Javier. Adelante. Muchas gracias por la presentación y gracias a la facultad por invitarme a este ciclo de conferencias. Y en la charla de hoy lo que voy a hacer es un review, un resumen de los principales avances que ha habido en los últimos 10 años en este tema de investigación. Este tema tiene que ver con el rol el impacto del error de estimación en la selección de carteras, en cómo diseñamos estrategias de diversificación. En estos 10 años, bueno, ha habido mucha literatura. Y bueno, una parte pequeñita la he desarrollado junto con estos autores. Y otra gran parte pues aparecerá en las siguientes transparencias. Entonces el problema de optimización de cartera es muy fácil de definir. Tenemos, en este caso muy simple, 4 stocks, 4 acciones donde podemos invertir nuestro dinero. Solo 4, por simplificar. El stock verde, un par de azules y el rojo. Entonces la cuestión es que hoy estamos en la semana 209, estamos aquí al final, y lo que tenemos que decidir es cómo invertir hoy nuestro dinero para rentabilizar en el futuro la inversión. El futuro es esta zona blanca de por aquí, lo que va a ocurrir desde la semana 210 en adelante. Entonces, echar una pensada, ¿qué haríais? Es muy fácil.
La definición, la resolución no, pero la definición del problema es muy sencilla. ¿Dónde invertiríais? En la roja. ¿Alguien en la verde? No. ¿O alguien en alguna de las azules? Le digo, esto que habéis hecho así, en estos segundos, es el problema que vamos a resolver. Es qué tengo que hacer con el dinero que estoy dispuesto a invertir para rentabilizar. Tenemos que definir qué es rentabilizar, pero al fin y al cabo es, bueno, pues intentar rentabilizar. Uy, perdón, es táctil, entiendo, ¿no? Es táctil, sí. Toco aquí. Intentar rentabilizar mi estrategia de inversión en esta zona blanca, en el futuro, en las próximas semanas. Entonces, como ejemplo, pues vamos a ver qué ocurrió en las siguientes 100 semanas, más o menos. Estos son datos reales. He cogido una ventana para ilustrar, pero son datos reales. Entonces, ¿esta estrategia que habéis pensado os ha funcionado? ¿Os ha ido bien? ¿No? Esto es lo que ocurrió en el futuro, en las siguientes semanas. Pues bueno, los que habéis pensado invertir en el stock verde, pues ahí se ve que en las siguientes semanas prácticamente se pierde todo el dinero invertido. Los que habéis dicho invertir en el stock rojo, pues relativamente bien. Bueno, hay una pérdida, pero moderada. Hubiese sido mejor invertir en lo azul oscuro y un poquito peor lo azul claro. Esa es un poco la idea. La cuestión es que esto jamás lo vamos a saber. Esto es una posible realización de lo que ha ocurrido. Esa es la realidad. Podría haber ocurrido cualquier otra cosa. No lo sabemos. Solo sabemos lo que ocurrió en el pasado. Esto es fijo, pero esto es una de las posibles cosas que podrían haber ocurrido. Y en torno a eso tenemos que diseñar estrategias, ¿no? Entonces, dado que podía haber ocurrido cualquier cosa en esta zona blanca, lo mejor que podemos hacer para cubrirnos de ese futuro incierto es diversificar. O sea, más que apostar el 100% de la inversión en la curva roja o en la verde, pues lo más sensato sería un 25% en el stock rojo, otro 25% en el verde, etc. De esa forma nos cubrimos del riesgo de todo lo que nos puede venir en estas semanas. Es un poco la idea. La cuestión es cómo hacer eso bien. Ese es el objetivo de la optimización de carteras. Cómo diversificar de forma óptima. ¿Vale? Entonces el objetivo de la charla de hoy es ese. Ese es un problema de los años 50. Markowitz se lo desarrolló en el año... el artículo original es del año 52. Y básicamente lo que dijo es, bueno, no poner todos los huevos en la misma cesta. Es decir, no invertir todo nuestro dinero en el stock verde, básicamente. Entonces desarrolló una teoría que se llama la teoría de selección de carteras, que revolucionó luego la teoría posterior de la economía financiera. Y 40 años más tarde ganó el premio Nobel en economía. Y lo que hizo fue argumentar que, bueno, que no solo nos tenemos que centrar en la rentabilidad. Voy hacia atrás un segundo. No solo es importante la rentabilidad, cómo suben estos precios o cómo bajan. También es importante el riesgo de cada uno. Es esta subida, si tiene muchos altibajos, o es constante como, por ejemplo, el stock azul. El stock azul sube de forma constante, casi. El stock verde sube mucho más, pero el riesgo se nota. Se ve, sin definir lo que es el riesgo, se ve que tiene mucho más riesgo el stock verde que el azul claro. Aparte de eso, Markowitz realizó que no solo es importante para el riesgo de la cartera definir el riesgo individual de cada activo. También los comovimientos entre, por ejemplo, los precios verdes y los rojos importan. Son igual de importantes que el riesgo individual. Y todo esto lo puso en un modelo, en un esquema, donde la rentabilidad y el riesgo van de la mano. Esa es un poco la idea. Eso lo hizo en los años 50 y ya digo, 40 años más tarde ganó el premio Nobel en economía. La cuestión es que estas ideas que revolucionaron lo que es la teoría de economía financiera no se aplicaron hasta hace relativamente poco, hasta hace unos 10 años. Revolucionaron toda la teoría a partir de los años 50, pero no se aplicó. ¿Tú ves por qué no se aplicó?
porque no funcionaba, básicamente. O sea, en teoría era una teoría muy buena, esta teoría es muy buena. Modelizar riesgo, modelizar con movimientos, decir que riesgo y rentabilidad tienen que ir de la mano. Todo eso es muy bueno en teoría, pero esto se aplicaba en la práctica y no funcionaba. Ahora vamos a ver por qué. Y en los últimos más o menos 10 años ya se entendió por qué no funcionaba y se empezaron a proponer mejoras prácticas para hacer que este enfoque funcionara. Pero ya digo, es un enfoque con mucho interés teórico porque dio lugar a otras teorías como el KPM, no sé si aquí hay mucho público financiero, ¿no? Pero bueno, hay un montón de modelos interesantes que se desarrollaron a partir del trabajo original de Markowitz. Entonces, vamos a empezar a construir el modelo original de Markowitz y luego el objetivo de la charla es mejorarlo. En lugar de considerar precios, es mejor considerar rentabilidades. En lugar de ver las curvas estas de colores verdes, rojas de antes, es mejor calcular las diferencias de precio, que son las rentabilidades, es decir, el precio de hoy menos el de ayer en tanto por cien. Al hacer rentabilidades perdemos la visión a largo plazo, nos centramos más en el corto plazo, pero estos números tienen mejores propiedades estadísticas. ¿Veis? Ya no hay curvas que suben mucho, que bajan, son estables, son mucho más estables. Entonces es mucho mejor trabajar con rentabilidades, en tanto por cien o en tanto por uno, que con precios. Pero el objetivo es el mismo. Estos son los mismos precios de antes en rentabilidades, son los mismos, 4 stocks de antes, y el objetivo es maximizar mi rentabilidad. Yo invierto hoy y en los próximos años quiero rentabilidad. La cuestión es qué significa esto de maximizar, porque claro, yo me centro, yo quiero rentabilizar esta zona, y esto es incierto. Yo no sé qué va a ocurrir, esto es lo que he llamado yo RT+1. Es que va a ocurrir el año que viene, el mes que viene, cuando sea. Entonces, este es el elemento que yo quiero optimizar. R, en este caso, RT+1 es el vector de rentabilidades de estas cuatro acciones. Es lo que va a ocurrir en el periodo T+1, el año que viene, por ejemplo, o mañana. Y W es lo que yo voy a invertir en cada uno de estos 4 activos. Y esta es la rentabilidad total. Esto es un producto escalar. Es lo que gano, es la suma de lo que gano en cada activo. Si tengo 100 activos, pues es una suma de 100 rentabilidades. La cuestión es que este número es incierto. Esto es la rentabilidad que yo quisiera conseguir el año que viene, pero yo no sé lo que va a pasar. Entonces, se ejemplifica muy bien con esta transparencia. Imaginar que invertimos el 25% en cada activo. Tenemos 4, el 25%. Es la regla 1 sobre n, se llama 1 sobre n, y funciona muy bien. En la práctica, si uno no se quiere complicar la vida, aplica esta regla y funciona. Pero se puede mejorar. Entonces, imaginar que hemos aplicado esta regla en el pasado, en las últimas 500 semanas. Estos datos también son reales. Y esto es lo que ha ocurrido en las últimas 500 semanas, invirtiendo el 25% en cada activo. Pues es el típico histograma o distribución de una rentabilidad. Entonces, por ejemplo, esta barra lo que significa es que en el pasado ha habido 160 semanas donde hemos ganado semanalmente pues un 2-3%. Pero también ha habido 120 semanas que hemos perdido un 2%. Y ha habido unas cuantas semanas que hemos ganado mucho, un 10%, pero también ha habido unas cuantas que hemos perdido mucho. Esto es lo que ha ocurrido en el pasado. Entonces, ¿es posible mejorar esto? Esa es la cuestión es la gran cuestión de la optimización de carteras. ¿Es posible mejorar esto? La respuesta depende de qué signifique mejorar. Se puede mejorar de muchas formas. Por ejemplo, si nosotros este histograma, esta curva, lo movemos a la derecha, eso es mejorar, ¿no? Esta curva, esta distribución está centrada a ojo, no lo sé, en 2%. Está centrada aquí. Eso se puede optimizar. Yo puedo conseguir una cartera con rentabilidad más grande. Muevo todo esto a la derecha, pero ¿qué ocurre? Si hago eso, esta distribución se ensancha un montón. El riesgo me sube un montón. Eso significa que es verdad, yo lo puedo mover un poco a la derecha, pero sin embargo, estas pérdidas van a ser más grandes. En vez de perder 20%, voy a perder un 50% en algunas semanas. Lo mismo para la parte positiva. Al revés, yo esta distribución la puedo hacer más estrecha. Puedo disminuir el riesgo. Pero si disminuyo el riesgo,
resulta que este punto se me echa a la izquierda. Gano menos. Tampoco me interesa. O bien puedo también reducir las pérdidas. Esto lo podría eliminar. Yo no quiero semanas donde pierda un 20% de la inversión. Lo puedo hacer, lo puedo eliminar. Pero la curva también se me echa a la izquierda. Lo mismo con el percentil, con el value at risk. El valor en riesgo es una medida de riesgo, que es más o menos esta zona. La puedo reducir. Lo mismo. Estropeo otra cosa. La idea es que esto es mejorable, pero cada vez que mejoréis una cosa se estropea otra. Esa es la clave de la optimización de carteras. Esto hay que hacerlo con cuidado. Entonces, bueno, esto lo maduró Markovits. Y esta es la formulación general. Esto es más general que el enfoque de Markovits. Aquí cabe todo. Pero fijaros que en 2 líneas se define el problema de la optimización de carteras. Yo tengo, esto es el vector de rentabilidades de mañana. Este es el vector que yo quiero conseguir, cómo diversificar de forma óptima. Y eso es aleatorio, yo no sé lo que va a ocurrir mañana. Me centro en una característica que puede ser, esa C es la media o la varianza o cualquier característica que yo quiera mejorar. Y luego tengo restricciones, cosas que no puedo hacer. Si tengo 1.000.000 de euros para invertir, pues no puedo invertir más. Son restricciones que me impiden hacer cosas que no puedo hacer. Este es el modelo general, es muy simple. Es muy simple, la cuestión es cómo hacer que esto funcione en la práctica. Entonces, un caso particular de este enfoque es lo que desarrolló Markovits. Entonces Markovits, claro, se dio cuenta de que era imposible minimizar el riesgo y a la vez maximizar la rentabilidad. Van de la mano, no se puede. Entonces lo que hizo fue combinarlo de esta forma. Entonces cuantificó el riesgo de la cartera. El riesgo de la cartera es este. Esto es un número. Cuanto más alto, peor. Esto es el vector de nuestra cartera, es un vector, bueno, traspuesto. Esto es una matriz. Si tenemos 500 empresas, esa matriz es 500 por 500. ¿Vale? Es la matriz de los comovimientos. En la diagonal están los riesgos individuales de cada empresa y fuera de la diagonal están los comovimientos, las covarianzas. Entonces, igual de importante es la diagonal que lo de fuera de la diagonal. Todo importa. Y luego, esta parte derecha es la rentabilidad que espero obtener el año que viene o la semana que viene. Es lo que yo espero obtener. No se puede minimizar el riesgo y a la vez maximizar la rentabilidad. No se puede. Si minimizamos una cosa, la otra aumenta. Entonces Markovits juntó las dos. Entonces, en lugar de tener una estrategia óptima, tenemos una colección de estrategias óptimas. Y esa colección depende del perfil de riesgo, del inversor, de gamma. Este es un número que combina este riesgo con la rentabilidad. Y se le llama perfil de riesgo. Cuanto cuanto más adverso al riesgo es el inversor, más peso le damos a esta parte y al revés. Cuanto más riesgo neutral el inversor, más peso le damos a esta parte. Entonces tenemos una colección de estrategias óptimas en lugar de una. Y esa colección pues se ve muy bien aquí. Si dibujamos en el eje Y la rentabilidad que esperamos y en el eje X la volatilidad, el riesgo de la cartera, pues esta es la colección que se llaman de carteras de estrategias eficientes. Si nuestro perfil de riesgo es muy bajo, estamos aquí, en esta zona. Tenemos un riesgo muy bajo, pero claro, la rentabilidad que vamos a obtener es baja también. Y al revés, si somos neutrales al riesgo, pues estamos aquí. No nos importa el riesgo, solo queremos la rentabilidad máxima, pero claro, pagamos el precio de que nos sube el riesgo. ¿Vale? Y cada uno de nosotros estaremos por aquí. Es una colección de estrategias óptimas, todas son eficientes, todas. Solo depende de nosotros. Y aquí se ve este trade-off que hasta los años 50 todo el mundo sabía, pero no se había formalizado, y es que si yo quiero ganar más, la única forma es arriesgarme más. Ese es el trade-off básico de finanzas. No se puede ganar más sin arriesgar. Y esto es la consecuencia de la teoría de Markovits. Aquí se ve claramente qué significa eso. Entonces, bueno, matemáticamente la formulación de Markovits es esta, es muy sencilla. Es minimizo la varianza y a la vez, más o menos, intento maximizar mi rentabilidad. Fijaros que como aquí hay un mínimo y aquí hay un menos, esto es como maximizar la rentabilidad a la vez. Ya digo, las dos cosas no se pueden, pero se pueden combinar.
Y luego tengo restricciones, pues cosas que no puedo hacer. Me impiden hacer cosas. Y estos son los tres elementos básicos del problema de Markovits. Entonces, ahora ya, dentro de un momento, me enfocaré en cada uno de ellos, pero la formulación es muy sencilla. La clave es ¿por qué no funciona? La teoría es muy bonita, salen cosas, la teoría es muy interesante, pero ¿por qué no funciona en la práctica? En la práctica no funciona. Básicamente hay tres motivos. El primero es que esto es una función, la función de Markovits es varianza y una media, es una función cuadrática. Y eso implica que no es atractiva en economía. En economía no es una función de utilidad atractiva, no tiene buenas propiedades. Para que una función de utilidad tenga buenas propiedades, tiene que ser creciente con el patrimonio. Entonces, eso significa que la utilidad es como sensata, tiene buenas propiedades económicas. Y la formulación de Markovits lo incumple, pero no es grave. Eso no es grave porque es una aproximación muy razonable. Podemos utilizar utilidades mejores, pero tampoco mejora en la práctica. Podemos incluir momentos superiores, en lugar de considerar la media y la varianza, podemos meter la simetría, la kurtosis. Podemos complicarlo más para hacerlo más sensato, pero no mejora. O podemos meter medidas de riesgo en lugar de la varianza, otras medidas de riesgo, y tampoco mejora. O sea que en realidad esta no es la razón. Es verdad que no es la mejor utilidad una cuadrática, pero no es la razón por la cual esto no funciona. La segunda razón es que este enfoque es miope. Es verdad, miope significa que este inversor solo le preocupa qué va a ocurrir mañana. Le da igual qué va a ocurrir pasado mañana. Y es verdad, es miope. Lo ideal sería tener en cuenta lo que va a ocurrir pasado mañana, el otro. Pero si ya es difícil predecir qué va a ocurrir mañana, pues claro, mucho más es predecir qué va a ocurrir pasado mañana. Entonces, aunque esto lo hiciéramos dinámico, que se puede hacer, tampoco mejora. Funciona igual de mal. Y esta es la tercera razón clave, es la que hace que el modelo de Markovits no funcione en la práctica, y es que estamos asumiendo que conocemos la distribución exacta de mañana. Sabemos perfectamente, tenemos como una campana multidimensional, sabemos dónde está exactamente el centro de la campana y sabemos exactamente el ancho de la campana. Es lo que estamos asumiendo. Este es el centro de la campana y esto es como el ancho, ¿no? la matriz de varianzas. Y evidentemente, a lo mejor de hoy lo puedo saber, de ayer también, pero de mañana no. Yo no sé dónde va a estar el centro de la campana mañana y dónde va a estar el ancho. Y esto es la clave por la cual el modelo de Markovits original no funciona. Si esto lo conociéramos, funcionaría, pero es desconocido, lo tenemos que estimar con el pasado, y al estimarlo es todo ruido y hace que el comportamiento sea defectuoso. Y aquí muestro la razón. En esta curva azul es la curva azul de antes. Es lo que dice la teoría que tiene que salir. Y la curva roja es lo que sale en la práctica. Si uno coge, implementa el modelo de Markovits en el pasado, utilizando los datos pasados, haciéndolo bien, o sea, haciéndolo real significa que hoy invierto y mañana miro si he ganado o he perdido. Pero no utilizo, para construir la cartera, no utilizo el dato de mañana, claro. ¿Vale? Me lo guardo. Entonces, hoy invierto, me guardo el dato de mañana y mañana miro si he ganado o he perdido. Con eso construyo lo que se llama la curva eficiente real, la out of sample, la que no usa datos de la ventana de estimación. ¿Y qué ocurre? Pues no se parece en nada a lo que dice la teoría. La curva azul es muy bonita porque cuanto más riesgo, pues más puedo ganar, y la curva roja dice lo contrario, que si arriesgáis más, perdéis más. Dice lo contrario, no vale. Y de hecho aquí se ve ya el impacto del error de estimación. El impacto es simplemente la diferencia entre lo azul y lo rojo. Entonces se ve que aquí esta diferencia entre estos dos puntos es más o menos pequeña, pero fijaros, aquí esta diferencia no se puede asumir en la práctica, hay muchísimo error. Ese es el impacto. El impacto del error de estimación es justo la diferencia entre lo azul y lo rojo. Y esa es la razón por la cual Markovits, pues el enfoque original no funciona en la práctica, hay mucho error de estimación. Entonces, lo que se hizo fue, bueno, no se implementó la idea, pero se utilizó para hacer más teoría. Entonces se fue avanzando en la teoría y mientras se fue intentando entender por qué no funcionaba. Esto lo que significa es que no funciona, pero de aquí no sabemos por qué. ¿Por qué lo rojo no se parece al azul? Pues
no se sabe. Y ya pues en después de más o menos 30 años, se empezó a entender por qué lo rojo no se parecía a lo azul, y una vez que ya se entiende el por qué, ya se puede intentar conseguir que esta curva roja se intente parecer lo que se pueda a lo azul. ¿Vale? O sea, primero hay que entender por qué no funciona, y una vez que se sabe el por qué, planteamos mejoras. Y estas mejoras pues son las que ha habido en los últimos 10 años, más o menos. Vale, entonces las mejoras van en cualquiera de estos tres elementos. En el modelo de Markovits hay tres patas. La primera es, ¿puedo predecir mejor lo que va a ocurrir mañana? Si soy capaz de hacerlo, pues mejoro el error. Si mi predicción de mañana es mejor, eso significa que el error es menor. Lo mismo para el riesgo. ¿Puedo predecir mejor los movimientos de las compañías mañana? Si soy capaz de hacerlo, pues mejoro esto. Y lo mismo con las restricciones. Las restricciones siempre se habían descuidado porque eran cosas como obligadas, ¿no? Pues la típica restricción es que si tengo 1 millón de euros no puedo invertir más de 1 millón. Es una restricción. La cuestión es, ¿puedo añadir restricciones artificiales para mejorar? Cosas que no debería hacer, pero que si las hago funcionan. Pues también se puede hacer. Entonces, lo que voy a contar a partir de ahora son las mejoras en cada una de las patas. Voy a empezar aquí, qué se ha hecho hasta ahora para mejorar esto, luego voy a contar qué se ha hecho hasta ahora para mejorar esto y luego las restricciones. Entonces, sobre la media, básicamente es, ¿qué se puede hacer para predecir mejor lo que va a ocurrir mañana? Esa es la idea, básicamente. Pues lo primero, ignorar la predicción, quitarla del modelo. Esto es lo que mejor funciona. ¿Vale? Esto ya lo descubrió Merton en el 80. Él ya justificó que los errores de estimación en las medias, esto solo ocurre en finanzas, en otras áreas no, pero en finanzas los errores de estimación en las medias son mucho más grandes que los errores de estimación en las varianzas o en las covarianzas. Por tanto, tenemos dos elementos donde un elemento tiene mucho ruido y el otro tiene menos ruido. Pues quitemos el elemento más ruidoso. Y eso funciona en la práctica. Y la razón es, se deduce muy rápido de esta transparencia anterior. Ya digo, aquí el impacto del error de estimación es la distancia entre cada punto azul y cada punto rojo. Entonces, ¿qué puntos son los que tienen menos error? Pues este. Este punto azul es el que debería ser. Y el que se obtiene en la práctica es este. Y este es el único punto que ignora las medias. No le preocupa. O sea, yo solo quiero minimizar la varianza, la desviación típica, y me da igual la rentabilidad. Si sea alta o baja, me da igual. El único punto que lo consigue es este. Y este, ¿veis? Es el más cercano... que he tocado otra vez. Es el más cercano al punto azul. No me hace caso. ¿Vale? Pero en el momento que ya empezáis a tener en cuenta la predicción de mañana, el error aumenta. Esto significa fiaros 100% de la predicción de mañana. Aquí el error es inasumible. Y aquí lo que significa es no tener en cuenta para nada la predicción de mañana. Aquí es un error asumible. Y entre medias, pues los errores son muy grandes. Entonces, de las cosas que mejor funcionan es en el modelo de Markovits ignorar esa parte, quitarla, decir que es cero. Uy, ahora se ha hecho grande, no me voy a acercar más. ¿Y esto cómo lo puedo hacer más pequeño? En vez de tocarlo aquí. Ahora no. Por control L. Ya está. Vale, entonces, tenemos tres patas, ignoremos aquella, quitémosla, entonces minimizamos solo el riesgo y lo que salga. Y eso empieza a funcionar. Esto empieza a funcionar ya. Y es un truco muy sencillo, además hace que el problema sea más fácil. ¿Qué ocurre si nos parece que esto es muy drástico? Porque es verdad que, claro, si uno minimiza el riesgo, al final tiene menos error, es verdad, pero la rentabilidad tampoco es que sea muy atractiva, claro. Al minimizar el riesgo, la rentabilidad es relativamente pequeña. ¿Qué ocurre si me empeño en predecir mejor lo que va a ocurrir en el futuro? Pues, bueno, se pueden hacer cosas. Por ejemplo, se pueden usar reglas bayesianas. Esto es muy usado en finanzas. En finanzas, bueno, esto parte de, sobre todo, lo que más funciona es el método de Black-Litterman. Black es el mismo Black de Black-Scholes. Entonces, estas dos personas trabajaban,
En esa época en Goldman Sachs, y Goldman Sachs tenía miles de analistas prediciendo lo que va a ocurrir mañana. Entonces dijeron, ¿es posible juntar todas las opiniones de nuestros analistas, que claro, se les pagaba bastante bien para predecir bien? ¿Es posible conjugar eso con lo que dicen los datos del pasado de forma tal que reduzca el error de estimación? Esa es la idea del modelo de Black-Litterman. Y la idea es muy sencilla. Por una parte, imagina que tenemos 500 compañías donde invertir. Y esto es la distribución del pasado. Aquí está el pasado de esas 500 compañías. ¿Vale? Luego, por otra parte, tenemos nuestros analistas, que no se basan en el pasado, no se basan en los datos, se basan en su visión, en su experiencia, y tenemos esta curva roja. Esta curva roja es la visión que tienen los analistas. ¿Vale? ¿Es posible conjugar las dos? La respuesta es que sí. Uno usa la regla de Bayes, el teorema de Bayes, y conjuga esta curva roja con la curva de los datos y obtiene una curva verde que es mejor. Simplemente porque está combinando las dos cosas. Y estas son las ideas, lo que se llaman las estrategias bayesianas. En el fondo son estrategias que usan datos, por una parte, usan analistas por otra parte, y obtienen en principio mejores predicciones. La cuestión es que son reglas subjetivas, claro. Esto va a funcionar o no en función de cómo de buenos sean estos analistas. Si los analistas que tenemos son muy buenos, la curva verde será buena, si no, no. Entonces, tampoco se puede validar muy bien si esta regla funciona o no en la práctica porque es subjetiva, en el fondo. Depende de uno que ponga como curva roja. Pero algún análisis se ha hecho académico y la idea es que en general tampoco funciona muy bien porque los analistas no son tan buenos como parece. Esa es la idea. En general uno, si toma la opinión de 1000 analistas y las junta, pues más o menos la mitad se equivocan y la mitad no. Eso significa pues que al final esta curva roja no es tan buena. Entonces, pero es muy atractivo. Este método se implementó en los años 90 luego en casi todos los bancos porque es muy atractivo. Es como mezclar datos con la opinión de un analista. Entonces, para un banco era muy atractivo y se implementó. Pero la sospecha es que tampoco funciona muy bien. Esa es la sospecha. No se puede validar porque es subjetivo. Otra idea es utilizar optimización robusta. Y es... vamos a suponer que somos ultraconservadores. Entonces, yo lo que quiero evitar es perder un 20% en una semana. Entonces, lo que voy a hacer es... voy a ponerme en el peor de los casos. ¿Cuál es la peor pérdida que puedo tener? La máxima pérdida. En este caso, fijaros, esto es un beneficio, por tanto, es lo mismo. La máxima pérdida y el mínimo beneficio es lo mismo. Aparece ahí un min, pero en realidad es la máxima pérdida. Entonces, yo lo que hago es optimizo la máxima pérdida. Es lo que quiero evitar. Cuanto menos, mejor. No, perdón, al revés. Me pongo en el peor de los casos, considero cuál va a ser la máxima pérdida y luego optimizo el problema respecto a esa máxima pérdida. Es un enfoque minimax, ¿vale? Entonces, escogiendo más o menos bien dónde va a estar la máxima pérdida, esto se puede resolver, pero tampoco va muy bien en la práctica. No funciona muy bien porque depende mucho de cómo se escoja este conjunto. Es un enfoque, pero ya digo, tampoco va muy bien. Otra idea es intentar predecir mejor el futuro, directamente. Más que intentar reducir el riesgo, intentar predecir mejor el futuro. Entonces, este modelo es muy simple, lo que pasa es que es vectorial. Imagina que tenemos 500 empresas, este vector, el primero, este vector de aquí es un vector, son las rentabilidades de 500 empresas mañana, ¿vale? Y esto es un vector de 500 rentabilidades hoy, esto lo conozco. Y esta es una matriz 500 por 500. Es como las compañías dependen entre sí, ¿vale? Entonces, por ejemplo, lo que puede ocurrir hoy es, imaginar que hoy una de estas compañías es Apple, y hoy Apple sube mucho. Pues es muy probable que mañana una de las empresas que depende de Apple, un proveedor de Apple, mañana suba. Si hoy a Apple le va muy bien, eso significa que en las próximas semanas a los proveedores les va a ir bien. Y es lo que significa este modelo. Este modelo modeliza cada compañía de forma individual, pero aquí en esta matriz B, fuera de la diagonal, aparecen las relaciones cruzadas entre compañías de un día para otro. Entonces, ¿es posible predecir mejor? Pues la respuesta es sí. Bueno, antes de dar la respuesta,
Comento que este modelo es como más general que lo que se hace en la práctica. No sé si habéis oído estas estrategias contrarias, momentum. Esto es lo que usan los traders hoy en día. Básicamente son como las dos estrategias clave. Son en el fondo no tienen nada que ver una con la otra, pero son simétricas. Entonces las contrarian es, yo cojo de estas 500 empresas y miro cómo les ha ido en el corto plazo, en la última semana, en los últimos 15 días. Miro cuáles son las mejores empresas de los últimos 15 días y las vendo, me deshago de ellas. Y miro las peores y las compro. Por eso se llama contrarian. Hago lo contrario de lo que les ha pasado. Si les va bien las compro y si les va mal las vendo. No, he dicho, si les va bien, perdón, si las va bien las vendo y si les va mal las compro. Es contrarian. Justo en el corto plazo. Y es lo que se llama estrategia contraria. Y luego están las momentum, que es al revés. Ahora miro, no en el corto plazo, sino en el largo plazo. Miro las mejores del último año, pero quito el último mes. Hay que quitar el último mes porque si no sería contrarian. Entonces miro el último año y quito el último mes. Y miro las mejores. Y esas las compro. Y cojo y miro las peores y las vendo. Vender es vender a corto. ¿Vale? Y eso es momentum. Y las dos funcionan en la práctica. Funcionan bien. La cuestión es que esto es un poquito mejor, porque esto combina las dos. En algún momento esta vez será contraria, en algún momento será momentum, depende. Combina las dos. La cuestión ¿es posible predecir mejor? La respuesta es sí, pero muy poco. Es decir, la predictabilidad de este modelo a lo mejor es del 1%, del 2%. Eso significa que el 98% de lo que va a ocurrir mañana es desconocido. Solo puedo explicar un 1% o un 2% de lo que va a ocurrir mañana. Y ya, cuando tengo costes de transacción, porque claro, comprar y vender empresas todos los días cuesta dinero. En cuanto ya tengo en cuenta costes de transacción, esa predictabilidad ya desaparece. O sea, existe, pero es muy difícil explotarla, muy difícil. Salvo pues, que los costes sean muy pequeñitos. 10 basis points, una cosa muy pequeñita. En ese caso se podría explotar, pero ya digo, esto solo tienen acceso los grandes bancos de inversión, tienen acceso a costes muy pequeñitos. Pero esa es un poco la idea. O sea, como conclusión de esta primera parte es que si sois capaces de predecir lo que va a ocurrir mañana, se puede ganar mucho dinero. La cuestión es que no se puede. ¿Vale? Si pudierais hacerlo, aunque fuera solo un 1% mejor, se podría hacer mucho dinero. Pero ya digo, por otra parte es lo que tiene más error de estimación. Es casi imposible predecir lo que va a ocurrir mañana. Entonces, todas estas mejoras que hemos visto son mejoras marginales, ayudan un poquito, pero no es sustancial. Sinceramente, esto es lo que se ha hecho en los últimos años sobre esta pata. Hay 3 patas sobre esta pata, y las mejoras son muy marginales, básicamente porque en finanzas es prácticamente imposible predecir bien qué va a ocurrir mañana. Esa es la idea. Ahora, si lo conseguís, pues os animo porque justo eso es lo más rentable para diversificar. Pero vamos, prácticamente no se puede. Afortunadamente, para las otras 2 patas, sí que las mejoras son sustanciales. ¿Vale? Para las medias no se puede hacer prácticamente nada. Para las otras 2 patas sí. Ya se puede mejorar y las mejoras ya son sustanciales. Entonces vamos a ver las mejoras que se han hecho en los últimos años para la matriz de covarianzas. Acordaros que esta matriz, si tenéis 500 empresas donde invertir, es una matriz muy grande, es 500 por 500. Tiene todas las varianzas y todas las covarianzas. Entonces, lo primero, ¿cómo se puede mejorar? Pues usando datos de alta frecuencia. En lugar de usar datos semanales para estimar la matriz, usar datos diarios. Y si tenéis datos horarios, mejor. Y si tenéis datos de minutos, mejor. Y de segundos, mejor. Cuanto más subís la frecuencia, mejor se estima. Eso también en el mismo artículo de Merton, del 80, lo demuestra. Subiendo la frecuencia de los datos, se consigue mejorar. Es como coste casi cero. Basta tener los datos y ya está. Y eso no se puede hacer para el vector de medias. No se puede. La única forma de conseguir reducir el error de estimación con el vector de medias es aumentando la ventana de estimación. En lugar de considerar un año, considerar 100 años. Pero claro, lo que ocurrió hace 100 años no tiene nada que ver con lo que ocurre ahora. Porque estas series son no estacionarias. Entonces, por eso no se puede. Con las medias poco se puede hacer. Pero con la matriz de covarianza sí, basta con aumentar la frecuencia, pasar de días a horas y mejora. Y la mejora es sustancial, se nota. Esto es una idea. Otra idea es reducir la dimensión
de los datos. O sea, pensar que al final tengo que estimar una matriz 500 por 500. En la práctica, eso es una cartera moderada. Los bancos de inversión tienen carteras de más de 1000 compañías en todo el mundo. 1000 es casi poco. Entonces pensar, para 500 empresas, pues tengo que estimar 25.000 números. Es la matriz de covarianzas. Tiene tamaño más o menos 25.000. Claro, estimar 25.000 números es como una locura, ¿no? Entonces lo que se hace es, ¿puedo reducir la dimensión? Y la respuesta es que sí. Estos son los modelos factoriales que lo que hacen es, en lugar de considerar aquí un vector de 500 componentes, me cojo un vector de 2 o 3 factores. Entonces, intento buscar factores, en vez de 500, pues un par de ellos o 3, de tal forma que estos factores me expliquen los comovimientos de este vector. ¿Vale? Entonces, escogiéndolos bien, se puede reducir la dimensión. Pasamos de dimensión 500 a dimensión 1000. De dimensión 500 a dimensión 2 o 3, que es algo manejable. Y eso se puede hacer escogiendo bien los factores, que se puede hacer con procedimientos estadísticos, financieros, variables macroeconómicas, depende, hay muchas formas para escogerlos. Pero da igual lo que se haga, la cuestión es que mejora de forma sustancial. Otra idea de las que mejor funciona son los estimadores que se llaman de Edouard-Wolff, que es contraer los errores. Por una parte tenemos la matriz de covarianzas estimada con nuestros datos. Esta matriz es la que digo yo que tiene mucho ruido. Pero el sesgo es cero, es decir, esta matriz estima lo que yo quiero, mi riesgo. Por otra parte tengo la matriz identidad, una matriz todo unos en la diagonal y 0 fuera de la diagonal. Esa matriz, el error es 0, es constante, no cambia. Pero sin embargo el sesgo es muy grande, no estima lo que yo quiero, no sé lo que estima, es una matriz constante. Entonces la cuestión es que tengo por una parte una matriz con mucho ruido y poco sesgo, una matriz con mucho sesgo y poco ruido. ¿Lo puedo combinar para conseguir una matriz con poco sesgo y poco ruido? Y es lo que hace esta fórmula. Entonces es posible, subimos un poquito el sesgo de la matriz y bajamos muchísimo el error. Y esto se entiende también pues con esta transparencia. Por una parte tenemos la campana verde, que es lo que nos dice los datos. Es una campana muy ancha, ¿veis? Está centrada donde queremos. Esto es lo que yo quisiera obtener, pero que no lo puedo ver. Entonces está centrada donde yo quiero, pero el ancho es muy grande. Luego tengo la misma campana azul. Esto es una campana, lo que pasa es que tiene ancho 0. Es la matriz de identidad, como es constante, no tiene error. Entonces el ancho es 0. Pero es como si fuese una campana. Entonces tengo aquí una campana con error 0, pero que está muy lejos de lo verde, de lo que yo quisiera. ¿Puedo construir una curva roja más cerca de lo que yo quisiera con menos ruido, con menos ancho? Y la respuesta es que sí. Esta es la curva del Edouard-Wolff, que está, veis, el centro está más cerca de lo verde y el ancho es más estrecho. Esa es la idea, y funciona muy bien también. Otra idea es volver a utilizar optimización robusta, que antes no funcionaba con las medias, con esta parte de aquí, pero si le aplicáis la idea al riesgo, sí funciona. Es decir, ahora me planteo, ¿qué es lo peor que me puede pasar con el riesgo? ¿Cuál es el riesgo más alto que puede tener mi estrategia? Pues el riesgo más alto es este. Y ahora optimizo todo respecto al riesgo más alto. Y eso pues funciona también. ¿Vale? Otra idea, escogiendo bien este conjunto U, funciona. Digo, todo lo que estoy contando aquí funciona de verdad. Otra idea es cómo reducir el impacto de los outliers. En finanzas, cada 2×3 aparecen rentabilidades cada día del menos 2%. Incluso en los últimos 15 días, varios días ha habido rentabilidades del 3% y también del menos 3%. La bolsa ha subido y ha bajado de forma muy brusca. Y eso tiene un impacto bestial. Esos días tienen un impacto bestial en las varianzas, en el riesgo. Entonces, ¿es posible mitigar ese impacto que tienen todos estos días raros de la bolsa? Y la respuesta es que sí, simplemente observando que esta es la varianza del riesgo de la cartera. Si lo escribimos de forma explícita, aparece un cuadrado. Claro, la varianza al final se define con un cuadrado, aparece un 2 por aquí. Si conseguimos reducir este 2, pues mitigamos el impacto de estos días raros de la bolsa. Entonces la cuestión es, si consideramos el 2, tenemos un x al cuadrado, está la función x al cuadrado, que tiene muy buenas propiedades por aquí, es muy buena, pero claro, si tenemos un día una rentabilidad del 3%, el riesgo de ese día es enorme. O al revés, un menos 3%
tenemos por aquí un riesgo enorme. Entonces, eso al final hace que el riesgo de la cartera sea muy malo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues simplemente mitigar, reducir el 2. Si en vez de un 2 ponemos un 1, un valor absoluto, pues reducimos el impacto, ¿veis? El impacto ya del 3 es menor. La cuestión es que en esta zona el valor absoluto es malo, tiene malas propiedades. Pero por aquí sería bueno. Entonces, la siguiente idea es, pues, cojamos lo que se llama un M-estimador, que es como un cuadrado por aquí es un cuadrado, y a partir de aquí es lineal ya. ¿Veis? Entonces, es cuadrático solo aquí, en esta zona central, que es la que nos interesa, y luego a partir de un nivel ya se hace lineal, que también me interesa. Entonces, funciona. Y lo siguiente es un S-estimador que funciona también, es decir, yo a partir ya de un 2%, ya el impacto creo que es muy grande, entonces ya me da igual ganar un 2% que ganar un 3%, o perder un menos 3% o un menos 4%. Ya voy a considerar que el impacto lo acoto. Entonces, al acotar el impacto a partir de un nivel, pues mejor también. Hago que esto sea cuadrático cerca de 0, y a partir de un nivel considero que es constante el impacto y ya está. Y reduzco el peso que se les da a estos outliers. Y esto pues funciona también. O sea, todas estas ideas que he contado más o menos de los últimos 10 años son mejoras sustanciales, de verdad. O sea, recordad que con esto no se podía hacer casi nada, con esto sí que se puede hacer, y también con esto, con la última parte de la charla también. La última parte de la charla consiste en restricciones no tengo. O sea, aquí yo en finanzas uno puede hacer lo que quiera. Uno puede, por ejemplo, ganar dinero si la bolsa sube, y también se puede ganar dinero si la bolsa baja. Hay procedimientos, es muy fácil. La cuestión es, si yo pongo restricciones, tengo menos libertad y voy a ganar menos, ¿no? Si no hago restricciones y yo puedo hacer lo que quiera, la estrategia debería ser mejor que si pongo restricciones. Entonces la cuestión ¿es posible poner restricciones antiintuitivas que no debería poner que mejoren? Y la respuesta es que sí. Entonces el primer ejemplo es prohibir vender a corto. O sea, vender a corto significa que uno gana dinero si la bolsa baja de una compañía. Eso es vender a corto, se puede hacer. No cuesta, es igual que comprar. Uno puede comprar o vender. Aunque no tengas acciones, se pueden vender. Eso es vender a corto. Y si vendes a corto y la bolsa baja, pues ganas. Y eso está permitido. La cuestión es, si yo permito posiciones largas y cortas, voy a ganar más, porque gano cuando la bolsa sube, y si lo hago bien, gano cuando la bolsa baja. Ahora yo os planteo, vamos a prohibir posiciones cortas. O sea, que si la bolsa baja, se pierde. ¿Eso es mejor? Es antinatural. No debería hacerlo, porque si puedo ganar dinero cuando la bolsa baja, ¿para qué lo voy a prohibir? Pues la cuestión es que si lo prohibís, mejora. Aunque la bolsa baje y perdéis dinero, lo compensáis con la subida, cuando la bolsa sube. Es antinatural, pero si lo hacéis funciona. Y esto, pues los practitioners durante años lo sabían, desde Markowitz lo sabían, que si metían restricciones de estas, resulta que sus carteras funcionaban bien. Pero no sabían por qué. Entonces decían, yo no quiero tener posiciones cortas, porque si meto posiciones cortas, esto falla. No sabían por qué, pero ponían esto y funcionaba. Entonces, en Jagannathan and Mann, en el 2003, demuestran por qué. En el fondo, por qué poner restricciones ayuda. Y la cuestión es que si ponemos restricciones es básicamente que los pesos de la cartera sean positivos. No podemos tener pesos negativos, lo estamos prohibiendo. Si ponemos pesos solo positivos, resulta que es como si cogiéramos la matriz de covarianzas esta nuestra y le restamos cosas. Estas cosas son matrices positivas. Al restarlo, lo que estamos es reduciendo las covarianzas. Es como hacer la contracción del Edward and Wolff, es lo mismo. Estamos contrayendo la matriz, y al contraer la matriz la hacemos más pequeña. Es como llevar esa matriz a la identidad. La estamos haciendo más pequeña, y al hacerla más pequeña se reduce el error. Tenemos otro poco de sesgo, es verdad, tenemos un sesgo, pero no importa, porque el error baja mucho. Y esta es la idea de por qué funciona. Entonces, en muchas ocasiones interesa meter restricciones artificiales, que en teoría son malas, pero al meterlas, en la práctica funcionan, como aquí. Otra idea que funciona, que es muy similar a la del Edward Wolff, es hacer la misma idea del Edward Wolff, pero con el vector de la cartera.
Entonces, por ejemplo, tengo aquí, esta es la cartera de Markovich original, que ya hemos dicho que es muy mala, muy mala. Pero el sesgo es cero. Tiene mucho error, mucha varianza, pero el sesgo es cero. Y luego tengo esta cartera, que ignora las medias, que es muy buena, pero tiene mucho sesgo. No es la que yo quisiera. Las combino, encuentro A y B, unos parámetros, y resulta que eso también funciona. Esta idea también son las carteras de Can-Ansu. Otra idea es añadir otra restricción que no deberíamos. Esta es la restricción que casi siempre está, ¿no? Si tengo 1 millón de euros, pues no tengo más de 1 millón de euros, solo puedo invertir esto. La idea es, ¿puedo imponer una restricción artificial para mejorar todo esto? Y eso es lo que esto es una restricción, es coger los pesos de la cartera. Si tenemos 500 compañías, tenemos 500 números. El vector W son que invertimos en cada sitio. Entonces, esto es la norma, que es la suma de las componentes, menor o igual que un delta. Entonces, metiendo una única restricción, resulta que este enfoque es equivalente a todo lo que he contado antes. Por ejemplo, de este enfoque se deduce la cartera 1 sobre n, que es invertir lo mismo en todos los activos, que funciona muy bien. Simplemente es poniendo aquí la norma 2 y delta igual a 1 entre n. Y ya automáticamente sale esto. Esto también generaliza la matriz del Edward Golf. Simplemente poniendo la norma 2 se puede demostrar que es igual. También se puede demostrar que es más general que prohibir posiciones cortas. Es más general. De hecho es lo mismo con la norma 1. Si ponemos aquí la norma 1 y delta es igual a 1, es lo mismo. La ventaja es que este delta lo podemos hacer más grande de 1. Entonces, en vez de prohibir posiciones cortas, en vez de prohibirlo, dejamos unas pocas. Esa es la idea. Es posible hacer posiciones largas y cortas, simplemente cambiando este delta. Esto es una única restricción, solo una. Entonces, por ejemplo, si nuestro interés es diversificar, pues lo mejor es usar la norma 2. Entonces tenemos una cartera muy diversificada. Si nuestro interés no es diversificar, sino tener posiciones cortas y largas para hacer gestión de riesgos, pues es mejor la norma 1. Entonces, en lugar de tener muchas acciones en la cartera, tenemos pocas. Unas cuantas son posiciones largas y otras cuantas son cortas. No tenemos todas. No es una cartera muy diversificada, pero funciona. Esta pues también funciona. Depende un poco del objetivo del manager, pues escoge una o escoge otra. Y esto pues también, ya digo, también funciona. Y ya, bueno, ya para concluir en 3 minutos, pues aquí os muestro el comportamiento de todo lo que os he dicho que funciona o que no, para que un poco lo veáis visualmente, que es así. Entonces, esto es una simulación de lo que ocurre, son datos reales. Si hubiésemos empleado estas estrategias que he contado en los últimos 60 meses, no son exactamente los últimos, son 60 meses del pasado, pero he escogido una ventana para ilustrar, no son justo los últimos. Para carteras con 500 stocks, es decir, he cogido las carteras del SP500, los componentes del SP500, y he aplicado todas esas fórmulas que hemos visto en estos 60 meses. Entonces, esta es la evolución de $1, €1, hace 5 años. Si empleáis Markovich sin hacer nada, o sea, el primer modelo de Markovich del año 50, pues aquí se ve que ya en el mes 12, o sea, al cabo de un año estáis arruinados. Pero bueno, esto ya se sabía. En los años 50 esto ya se vio, que era así. ¿Vale? Por eso se desechó. Otra cosa que podéis hacer es olvidaros, porque claro, aquí hay que saber un poco de estadística, hay que saber de optimización, entonces, claro, da pereza, ¿no? Olvidaros, pues, comprar el índice, o sea, comprar el SP500, para que olvidaros de hacer una cartera. El SP500 ya es una cartera, se puede comprar y el coste es cero. Podéis comprar un ETF del SP500 y sale esto mucho mejor que Markovich, ¿veis? Pero claro, después de 5 años, pues, claro, la ganancia es la misma, o sea, tenéis... Ya he cogido una ventana especial, ¿vale?, para ilustrarlo mejor, pero con otras ventanas sale parecido. Esto tomarlo como algo ilustrativo. He cogido esta para que se vea un poquito más claro. Y luego aquí están todas las estrategias que he contado. Todas estas. ¿Veis? Pues, bueno, utilizando cosas un poquito más sofisticadas, se puede mejorar. Mejorar al índice. De hecho, a Markovich, por supuesto, a poco que hagáis, Markovich es muy fácil de ganar, sin hacer nada, claro. A poco que hagáis, ¿veis?, se puede batir al índice. Y en particular, fijaros que aquí esta curva azul
es la curva 1 sobre n. Perdón, es la estrategia 1 sobre n. Con esa estrategia tampoco tenéis que saber ni estadística, ni optimización, ni nada. Es invertir lo mismo en todos los activos que queráis, lo mismo. Hay que rebalancear, claro, cada X tiempo, cada mes más o menos, porque claro, los precios cambian, entonces empezáis, por ejemplo, si empezáis con 4 compañías, los pesos son 25%. Pero si a la primera compañía le da muy bien y a la última muy mal, al final, dentro de un mes, en la primera compañía ya no tenéis un 25% del dinero, tenéis un 30 o un 40%. Y con la última compañía tenéis un 20%. Entonces tenéis que rebalancear, tenéis que vender la compañía más buena y para pasarlo a la más mala. O sea, la idea es siempre tener el 25% de dinero invertido en cada activo. Esa es la idea. Para eso hay que rebalancearlo cada mes, más o menos, pero fijaros que es competitiva. En general las otras son un poquito mejor, aunque aquí no se vea, pero ya digo que en fin, la estrategia 1 sobre n al final es muy simple y funciona. Y funciona porque en finanzas es que el ruido es muy alto. Entonces las estrategias simples son al final las que funcionan relativamente bien. Y ya simplemente para acabar, pues comentaros las oportunidades que hay. Ha habido mucho avance en los últimos 10 años y todavía hay cierto recorrido, por ejemplo en risk management. Para gestión de riesgos, pues se sabe cómo hacer modelos que tengan en cuenta el valor en riesgo, que son medidas de riesgo más sofisticadas, cómo incluir riesgo de crédito, mercados de derivados, renta fija, todo eso se sabe cómo hacerlo, pero en la práctica tampoco funciona muy bien, no se ha avanzado mucho. Entonces la idea ¿es posible mejorar todo esto a nivel práctico? Pues, ha habido algún avance, pero no mucho. Otra oportunidad es, hoy en día, en el mundo Big Data, es que tenemos todos los datos, todo el pasado a nivel de milisegundos para cada compañía. Entonces tenemos millones de observaciones, miles de posibles inversiones, y la cuestión es, ¿podemos usar las técnicas de hoy en día de Big Data, utilizando todas estas enormes bases de datos? Pues todavía, hombre, los bancos de inversión seguro que lo usan, pero bueno, no es público, claro, lo hacen ellos. La cuestión es, ¿se puede hacer algo interesante? Pues tampoco se sabe mucho. Otra opción es, bueno, puedo dinamizar el modelo. Ya he dicho que el modelo de Markovich es estático, solo mira mañana. Y he dicho que, claro, mirar a pasado mañana es mucho más difícil. Pero hoy en día, utilizando otra vez lo mismo, las técnicas de Big Data, y aprovechando que los costes de transacción hoy en día son muy pequeños, es posible cierto recorrido aquí. Se puede mejorar. Pero todo, el meollo al final está en calibrar. O sea, da igual lo que uséis. Si os acordáis todo lo que os he contado, todos los modelos que funcionan al final dependen de uno o de dos parámetros. Cómo combinar matrices, cómo combinar vectores, al final dependen de uno o dos parámetros que hay que calibrar. Y ahí está el meollo de todo, cómo calibrar, es la diferencia. Entonces, en esta transparencia ya final, es un resumen de lo que he contado, donde se ve, ahora lo explico, se ve que todo lo que he contado es lo mismo. Os he contado un montón de ideas que funcionan, pues todas las ideas son iguales. Se puede demostrar, por ejemplo, que poner restricciones artificiales es equivalente a hacer optimización robusta. Se demostró en este artículo. Se puede demostrar que hacer optimización robusta es equivalente a los estimadores de Edward-Wolff. En este artículo se demuestra. Esto es equivalente a los portfolios bayesianos. Se demuestra en este artículo, etc. Todo está relacionado. A nivel teórico es lo mismo. Todas las ideas que he contado son las mismas, en el fondo, aunque el origen sea distinto, y por eso se comportan más o menos igual. La única diferencia, es la calibración. Es lo único. Por ejemplo, aquí se usan ideas bayesianas para calibrar esos parámetros que son la clave, es lo que hace que el método funcione o no. Aquí se usa una visión, aquí se optimiza el error cuadrático medio. Es decir, cada una de estas ideas, los parámetros se calibran de una forma, y es lo que le hace distinto. Por lo demás, las ideas, todo lo que he contado, es teóricamente lo mismo. Y bueno, pues con esto finalizo el resumen de los últimos más o menos 10 años sobre este tema de estrategias de diversificación. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Yo creo que la presentación ha sido muy clara, muy ilustrativa. Y por tanto, vamos a dar la palabra a Jan, que va a hacer la labor de discursante. No sé si quieres plantear. Como sabíamos, el profesor Javier viene de la Universidad Carlos III. Ahora voy a detallar un poquito sus líneas de investigación.
investigación por África, o sea, ¿quién de vosotros está haciendo algún tema que está relacionado con sus líneas? Primero es optimización in Big Data, es decir, optimización dispersa de gran tamaño, optimización estocásticos, estimación de matriz de covarianza y precisión en alta dimensión y reconstrucción de matriz de bajo rango. La segunda línea es gestión activa y cuantitativa de carteras financieras, optimización de carteras bajo riesgo de estimación, de value at risk, de respuesta de carteras y predicción. La tercera línea es técnica cuantitativa en energía, predicciones, estrategias de ofertas de trading y gestión de riesgos. Ahora voy a hacer un resumen pequeñito sobre esta presentación. Y como sabíamos, según la teoría tradicional, bajo la hipótesis del mercado eficiente, el modelo de Marquis, normalmente se utiliza la metodología media y parienta para optimizar y para tener un beneficio máximo y un riesgo mínimo. Pero eso hemos visto con su presentación no funciona bien. Luego, como un avance, tiene algunas metodologías un poco mejor, por ejemplo, para estimar los errores de media o los errores de varianza. Por ejemplo, es como método mínimo varianza, estimación bayesiana. Pero en su presentación nos ha recomendado algunas metodologías que son modelos y también funcionan bien. Por ejemplo, los datos de higher frequency, es decir, por el lugar utilizamos los datos mensuales, utilizamos los datos diarios o hasta podría ser de horas. Y así tenemos un rango más detallado y podemos optimizar a un corto plazo. Y luego, hay otra manera, es robusta, Optimización robusta. Ajá, optimización robusta a riesgo. Si este método no funciona bien en el tema de media, pero en el tema del riesgo sí funciona muy bien. Además, el tercer método es dimensión de matriz de covarianza. Y eso era la primera vez que lo escuché. Pues me parece muy interesante, pero es muy matemático. Además, si tenemos una cartera de datos, 1.000.000 de datos, así no sé si somos capaces de hacer esto. Debería ser una empresa que tiene muy buenos datos y un rango pequeño. La última es como una combinación entre dos modelos y podemos hacer un conjunto, sacar como una estimación entre los dos, entre la mejor medida y el mismo riesgo. Como la combinación óptima entre los dos. Sí. Vale, ahora tengo 3 preguntas para ti. La primera es cómo trabajo como actuaria y siempre trabajo con la base de datos. Y la gente dice que quiero saber cuál tipo de datos son de outlier. ¿Tienes una definición sobre qué tipo de datos puede ser un outlier? ¿Son irregulares o son raros, por ejemplo? Hablas de outliers. Sí. Por la definición básica outlier es cualquier observación que se aleja mucho de la media. Y lo de mucho ya es subjetivo, pero por ejemplo en cuestiones financieras, por ejemplo en Basilea o en autoridades en seguros se llama solvencia, sí. se impone un tanto por cien, se pone una distancia para considerar outlier. Entonces se considera el percentil 1% como outlier. Sí. Entonces el percentil es como el valor en riesgo. Entonces los valores en riesgo se calculan en finanzas, no estoy seguro si en seguros también, pero en finanzas se considera el 1%. Y a partir del percentil 1% para allá, eso es considerado un outlier. Y también podemos cambiar el intervalo de confidencia, por ejemplo. Sí, justo es eso. El percentil es básicamente la longitud, mide la longitud del intervalo de confianza.
pero tenemos abajo una y a veces tiene que ser una distribución normal o una Bueno, esa es otra cuestión. No, eso es, digamos, independiente de la distribución, claro, porque para la distribución normal tenemos un percentil y para una distribución de colas pesadas tenemos otro. Entonces, lo que dicen los reguladores es, independientemente de la distribución, es durante el pasado, tú mira en el pasado cuál ha sido el 1% de los días peores. Y eso es lo que tú tienes que reservar como capital. Es un poco sobre el pasado. Entonces, claro, luego esto hay que implementarlo en el futuro. Entonces luego ya cada compañía, cada banco, cada aseguradora impone un modelo para asegurarse que ese 1% es el correcto. Pero y en finanzas los modelos no suelen ser normales. Suelen ser modelos de colas más pesadas. Vale, muchas gracias. La segunda pregunta es, ¿cómo has elegido las ventanas de eventos? ¿Es un mail? Sí, eso es difícil. buena pregunta. Es difícil, es ensayo-error. Por ejemplo, para datos diarios, más o menos se miran los últimos 200 días, que son 200 días son 5 años más o menos de días laborables, quiero decir, más o menos. Si usas datos mensuales, se coge una ventana más larga, se cogen 10 años. Si usas datos minutales o de horas, se coge una ventana más corta también. Se miran el último año, a lo mejor. Si coges datos horarios, la ventana es de un año. Exactamente el tamaño de la ventana de estimación es ensayo-error. Uno lo prueba, va cogiendo ventanas más grandes, más pequeñas, evalúa el pasado y se queda con la mejor. ¿Esto utiliza un método? Por ejemplo, primero tú coges los últimos meses y luego poco a poco disminuye. Sí, lo que se hace es, claro, la ventaja de finanzas es que hay muchísimos datos en el pasado. Entonces empezamos con una ventana de estimación y la vamos moviendo. Y según la vamos moviendo, calculamos lo que vamos ganando o perdiendo. Sí. Luego, esa ventana inicial la movemos, la hacemos más grande o más pequeña. Y lo mismo, nos vamos moviendo y calculamos lo que ganamos y perdemos. Calculamos rentabilidad y el riesgo. Comparamos qué sale mejor con cada ventana y esa es la ventana óptima. Pero no hay un criterio es ad hoc, se mira el pasado y ya está. Pues es como una ventana dinámica. Es una ventana, en el fondo, se aplica de forma dinámica, pero luego se fija. Sí. Luego, una vez que has visto muchas ventanas, te quedas con la mejor. Vale. La última pregunta es, por ejemplo, para cualquier metodología de estimación, hasta el final tenemos que hacer algunas pruebas estadísticas para decir, confirmar o aceptar este modelo. ¿Pero qué tipo de pruebas? Se hacen test de hipótesis, digamos, clásicos. Para comparar dos estrategias se hace lo mismo. Se coge una ventana de estimación y se mira el comportamiento de las dos estrategias en todo el pasado, en los últimos años. Y son distintos, claro. Entonces, lo que tenemos que validar luego, usando un test estadístico clásico, es ver si esa diferencia es significativa o no. O sea, cuando decimos que una estrategia es mejor que otra, es porque estadísticamente hemos hecho un test y es significativa la diferencia. Si la diferencia no es significativa, pues una es mejor que otra simplemente por el error, por casualidad. Siempre va a haber una que es mejor que otra. Entonces tenemos que distinguir entre si eso es debido al ruido o es debido a que la estrategia es de verdad mejor. Entonces se usan test de hipótesis clásicos. Bueno, clásicos adaptados al riesgo y a la rentabilidad, pero en el fondo son clásicos y con eso decidimos cuándo una estrategia es de verdad mejor que otra. Vale. Pues muchísimas gracias. ¿Alguien de vosotros tiene preguntas? Bueno, antes de dar el paso al resto, yo les pido un aplauso para Jan por esta. Y ahora pues abrimos un turno de preguntas para cualquiera de los asistentes. Sí. En el último gráfico que haces en el que comparas la efectividad, ¿estos son rendimientos? Son rendimientos. Son los rendimientos pues, de los últimos 60 meses. Y bueno, ahí parece que todos son iguales, ¿no? Que son estadísticamente... Sí, parece... Luego, cuando uno hace los tests y con otras ventanas, claro, esta ventana es una ventana concreta que yo uso mucho para ilustrar porque se ve muy bien. Claro, todo depende del periodo inicial que uno coja y del periodo final. Entonces las cosas cambian. Lo que hacemos es, esto lo ejecutamos en todo el pasado que tenemos y ahí calculamos las diferencias. Y sí que hay, aunque parezca que no, muchas de estas curvas sí que tienen diferencias significativas, aunque parezca que no. Aquí no se aprecia mucho por el gráfico que he usado, pero sí que hay.
Lo mismo No hay sería las diferencias no son muy grandes, pero sí que son significativas. coger algún otro indicador, ¿no? El riesgo variable. Sí, en el fondo es lo que hacemos. En el fondo, los test de hipótesis no se aplican sobre este gráfico. Lo que se hace es para cada curva se calcula justo la media y la desviación típica. De hecho, se calcula el SAT ratio, que es la media entre la desviación típica. Y sobre ese ratio se hacen las diferencias. Entonces ahí ya se quita uno de medio el problema del valor inicial y el valor final. Uno coge todo el pasado, da igual el periodo inicial, da igual el final, porque lo que hacemos, miramos cada elemento, cada punto de esa curva. Cada punto. Entonces con eso calculamos la media, la desviación típica, hacemos el ratio y miramos si la diferencia es significativa. Y al hacerlo así se ven cosas, al hacerlo así no. ¿Y cuál es el que encuentras con ese indicador? ¿Encuentras alguna mejora en cuál es el mejor modelo que lo hace? O... Pues en el fondo depende un poco de los periodos. La idea es que, por ejemplo, si uno no se quiere complicar mucho la vida, es verdad que la estrategia 1 sobre n quizás sea la peor de todas esas, pero por poco. Significativamente es peor, es verdad, pero la diferencia no es muy alta. Y luego ya entre ellas, pues depende, es que depende de la calibración también, por eso he dicho que la calibración es crucial. Uno puede coger dos técnicas distintas y simplemente calibrando mejor una de ellas, mejora. Pero no por la técnica, no por la estrategia, es por cómo hemos calibrado los parámetros. Entonces, mi impresión es que todas son más o menos competitivas. En algunos momentos son mejores algunas, pero son parecidas. Y bueno, ya lo último. ¿Se diferencia mucho por el periodo de volatilidad? Es decir, ¿hay alguna, bueno, seguramente físicamente en el procedimiento de cálculo? No lo hemos estudiado. Nosotros suponemos que predecimos la volatilidad, pero que en el fondo es constante con el tiempo. Nosotros suponemos que las covarianzas, las volatilidades son constantes. Entonces, claro, como suponemos eso, no hemos validado si hay periodos de alta volatilidad donde esto podría ir mejor. No lo hemos validado. Pero se podría hacer, sí, porque en el fondo asumimos que son constantes. No lo tenemos en cuenta. Gracias. ¿Más preguntas? Vale, pues doctorado y creo que algún estudiante en el máster Finanzas de Empresa. Pregunta. Por lo que he entendido, este planteamiento se aplica a carteras de valores. ¿Puede funcionar con otro tipo de carteras conectados con otros fundamentales, commodities? Sí, se aplica. Sobre todo se está aplicando ahora en commodities de hace mucho y en carteras de bonos. Lo que pasa es que ahí la estimación es más compleja, por eso se usa, pero no sé hasta qué nivel se usa, porque, como digo, la estimación para una cartera de bonos, los yields, la estimación es compleja. Entonces no sé hasta qué punto... Pero se usan seguro, para cualquier tipo de activo. ¿Qué aplicaciones tendría en entornos de Big Data? Pues sobre todo a nivel de alta frecuencia, es lo que más. En baja frecuencia, o sea, con datos mensuales, es un problema básicamente de dimensión. Con alta frecuencia me refiero a segundos. Ya el problema, aparte de la dimensión, es la rapidez. Tú tienes que estimar todo en menos de un segundo. ¿Vale? No es que cambie la estrategia cada segundo, es que cada segundo tú estás evaluando qué está pasando. ¿Vale? Tienes que estimar estos modelos cada segundo y en uno de los segundos, cuando te compensa, compras. Y luego al final del día, pues más o menos haces lo mismo al revés. Buscas un segundo donde te compense vender. Entonces ahí ya es importante la dimensión, pero sobre todo la rapidez. Entonces ahí el error de estimación tiene menos importancia, no es tan grave, lo importante es hacerlo rápido. Y ahí pues también tiene impacto el Big Data. ¿Y una pregunta por ahí? Sí, aquí, ¿Está muerta? Es interesante, pero eso no vale para análisis técnicos. O sea, no analiza fundamentales y solo valoraría carteras que tengan históricos. Quiero decir, Sí. sería un modelo no útil, por ejemplo, para capital riesgo o para cualquier inversor en valor que no se rija por técnicos y vaya por fundamentales. Cierto. Eso está relacionado con la primera parte, con esta pata. Es decir, usando datos históricos hemos visto que poco se puede hacer. Entonces, es verdad que para un inversor value, pues no usa datos históricos. Claro, lo que pasa es que ya la evaluación es complicada, ya es subjetivo, depende cómo definamos qué es un inversor value o un inversor contrarian. Hay cierta subjetividad. Entonces, utilizando datos del pasado,
para predecir el futuro poco se puede hacer, es lo que he dicho. Pero sin embargo, lo que he dicho es aplicable para cualquier tipo de inversor si solo tienes en cuenta los riesgos o las restricciones. Sigue siendo válido. Pero es verdad que no sería válido en este caso. En este caso, un inversor value, si lo hace bien, pues eso significa que en el fondo está prediciendo bien el futuro. La cuestión es que validarlo es complicado. Los inversores value, pues en ciertas épocas del pasado lo han hecho muy bien y en otras no. También pasa. Para capital riesgo o para startups, por ejemplo. Sí, es fundamental. En ese caso, es verdad que tampoco se podía aplicar esto porque no hay pasado. Para una startup no hay pasado, no se puede hacer. Hay que confiar en la opinión de un analista y poco más, es verdad. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues de nuevo, muchas gracias. Cerramos la sesión aquí y un aplauso para Javier por su... Pues la próxima sesión es dentro de 2 semanas, 12 de noviembre. Sí, los alumnos de doctorado, por favor, la hoja de firmas está por ahí circulando. Si alguien no ha firmado, por favor, que firme. Después que tengan la hoja, pues que la traigan aquí. Va a tocar, y es como si tocara, es que estás muy cerca, entonces es como se clencha, la sensibilidad, hay que alejarse un poco, porque como esta, no es que tengas que tocar la pantalla, sino que lo detecta.